Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico Otto Nelson. La materia que venimos estudiando se llama El andar del creyente. Queremos agradecerles a todos aquellos que lunes a lunes nos ven y siguen tanto por Facebook como por YouTube. Y si no querés perderte nada de nuestras publicaciones, seguinos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like y activa la campanita. Recordá que debajo en la descripción se encuentra el material de esta clase para ver y descargar. Prepárate, toma papel, lápiz y la Biblia, que ya comienza la clase de hoy. Dentro de los dos últimos pecados que vamos a ver del orden espiritual, nos vamos a ocupar en esta clase de las hechicerías y las herejías. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo número 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra hechicería desciende de una palabra griega. El origen es una palabra griega que tiene que ver con el encantamiento o la brujería. Cuando el trabajo de hechicería se realiza, era poner a una persona debajo de fuerzas maléficas, mágicas, a través de drogas, encantamientos o lo que se usara a tal efecto para que esa persona quedara bajo la influencia de espíritus malos. Eso es el origen de lo que nosotros entendemos como hechicería. Se usaban para causar dolores, se usaban para que se rompiera el amor entre dos personas o que quedara ligada una persona a la otra y varios otros motivos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 y en el versículo 19, nos enseña que después de predicada la palabra de Dios, había personas que se dedicaban a la magia y a la hechicería, que habiendo escuchado el mensaje de la verdad y conocido y reconocido ese mensaje, entonces traen los libros que les ayudaban a realizar sus artes de hechicería y los queman. E inclusive da el texto la cantidad de dinero que sería como resultado esos libros que se quemaron. Hoy es algo muy en día. Lo vemos cuando vamos caminando por las calles, cuando vamos derecho a nuestros trabajos, vemos que se venden elementos de hechicería, vemos que se le trata de inculcar a las personas ciertos temores a esos trabajos de hechicerías y entonces nuestra palabra contra ello es de una negación total. La Biblia enseña que es una obra de la carne que está directamente ligada al mundo espiritual y demoníaco. Nosotros, como hijos de Dios, debemos rechazar la hechicería totalmente. Lo que practica esta persona es algo que está contrario a la palabra de Dios. Cuando nosotros terminábamos de leer las obras de la carne de acuerdo a la redacción de la carta de Pablo a los Efesios, decía que los amonesto de que el que practica tales cosas no puede entrar en el reino de los cielos. Hoy en día, cuando muchas veces se realizan este tipo de trabajo, se invoca el nombre de Dios. Se invoca la presencia de Dios, se invoca un espíritu que venga de parte de Dios. Y todo esto no son más que falsedades
obras de las tinieblas que vienen para robar, matar y destruir, como es la tarea del diablo aquí en la tierra. Nosotros estamos mirando que, si bien está presentada como una obra de la carne, está directamente ligada al mundo espiritual, a lo demoníaco. Y por eso no podemos dejar de prestar atención. No debemos de temer a este tipo de actividades, pero no debemos de participar de ninguna forma de ellas. Hoy en día se ofrecen, por ejemplo, una serie de rituales que se llaman cadenas. Y entonces se le dice a la persona, lee lo que este mensaje tiene para tu vida. Y después de que terminamos de leerlo, dice, no cortes esta cadena. Tenés que transmitirle este mismo mensaje a X números de personas para que nada de lo que ocurre acá sobrevenga sobre tu vida o sobre tu familia. Aquellos que estamos cubiertos por el poder del Espíritu Santo, aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario ha hecho de nosotros nuevas criaturas, no debemos de temer a ninguno de estos trabajos. Tiene que estar nuestra vida caminando en santidad, tiene que estar nuestra vida caminando en rectitud, tiene que estar completamente alejada de este tipo de trabajos, pero no debemos temerle. La palabra de Dios enseña que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que tienen el temor de Dios en sus vidas y los defiende. Nosotros confesamos, como la Biblia nos enseña, que mayor es el que está en nosotros que el que se levanta contra nosotros. No participes cuando alguna persona te venga a compartir acerca de este tipo de trabajos. Enseñale lo que la palabra de Dios dice acerca de los que hacen y practican este tipo de cosas, pero también de esa forma va a quedar tu vida libre. No va a haber nada que te pueda acusar. Tu conciencia no va a poder levantarse contra vos porque hiciste lo que la palabra de Dios te enseña. Trataste de enseñarle el camino bueno a aquel que transitaba por el camino malo. Si la persona persevera en ello, la Biblia enseña que nosotros quedamos libres de sus pecados porque le hemos explicado, le hemos compartido la enseñanza de la palabra de Dios. Lo otro que también queremos tratar en esta clase es acerca de las herejías. También está nombrado en el mismo pasaje del libro de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 20. Es una palabra que también viene del griego, la palabra elegir, y que se traduce como secta. A lo largo de la historia del hombre se han levantado sectas. Después de conocerse la Biblia, la palabra de Dios, también se han levantado muchos hombres que han tomado ciertas partes de la Biblia para utilizarlas para provecho personal y han arrastrado a otros juntamente con ellos. Quien toma la palabra de Dios para hacer simplemente un uso o provecho propio, está realizando una herejía, porque está cambiando lo que la palabra de Dios en sí misma expresa. Herejía es hacer una elección en base a una opinión personal y voluntaria que toma el lugar que debe tener el sometimiento a la verdad, y como resultado de ello vienen las divisiones y las sectas. Cuando leemos en la palabra de Dios lo que San Pedro le escribe en la segunda carta, en el capítulo 2 y versículo número 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando nosotros estudiamos este texto de la palabra de Dios y miramos alrededor nuestro cuánto es que se ha levantado de este tipo de problemas, de disoluciones, de enfrentamientos,
de divisiones, vemos que 2000 años atrás ya el Espíritu Santo le estaba mostrando con claridad a San Pedro el problema que se habría de dar. A lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana han existido tales clases de hombres. La Biblia los define como falsos maestros, mentirosos, amadores de sí mismos, que por encontrar un lugar de preferencia, por encontrar un reconocimiento humano, por alimentar su ego o su orgullo, han con ellos arrastrado a otros a que practicaran esto que está en contra de la enseñanza de la Biblia. Allí, por el año 1960, se conoció como la masacre de Guyana, una secta que estaba liderada por una persona llamada Jim Jones, que arrastró con él a todos sus seguidores y que se inmolaron, se suicidaron siguiendo las órdenes de su profeta. También nos enseña la palabra de Dios en el libro de Tito, en el capítulo 3 y el versículo número 10. Y Pablo le está escribiendo también a otro de sus discípulos, así como lo escribía a Timoteo, y acerca de las herejías le enseña que al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios el consejo que Pablo le está dando, no dice que echemos a la persona de la comunidad de la iglesia, sino que lo amonestemos, que tratemos de una vez y otra vez con mansedumbre, con el respaldo de la Biblia, enseñarle acerca de su error y que en su error no solamente está afectando su vida, sino la de muchas vidas que le escuchan y que quizás mañana puedan seguirlo y caer en el mismo error y pecado. Cuando hablamos de las herejías, vemos algo muy de moda en el día de hoy, porque se ha utilizado la Biblia para provecho personal y cuando miramos a las personas que han realizado esto, se han vuelto multimillonarias en base a la inocencia, a la buena fe o al desconocimiento que aquellos que le siguen están llevando a cabo sus enseñanzas, enriqueciendo personalmente al que la ha promulgado y a su vez sus vidas están cayendo en condenación. A tales personas, la Biblia nos enseña que después de amonestarlos, si persevera en su conducta, entonces sí, no tengamos nada más que ver con ellos. No solo está falseando la palabra de Dios, sino que además está incurriendo en atacar al pueblo de Dios, en arrastrar a otros integrantes del pueblo de Dios hacia un camino de perdición y de condenación eterna. Tanto las herejías como las hechicerías vemos que son duramente juzgadas aquí en la palabra de Dios y que con el transcurrir de los años, los siglos, los tiempos, como le quieras llamar, se iban a ir acentuando porque el amor se iba a ir enfriando. Entonces se daría lugar al crecimiento de todos estos pecados que no son ni más ni menos que malversaciones de la palabra de Dios, haber usado la palabra de Dios para provecho personal sin importar a quienes estaba afectando. Muchas veces esto ocurre también porque nuestra vida espiritual se ha debilitado, nuestra comunión con el Espíritu Santo se ha enfriado, hemos dejado que esa llama que ardía en nosotros se enfriara por las influencias del mundo que nos rodea y hemos caído en estas desviaciones o hemos apoyado a quienes promulgan, proclaman y causan divisiones con estas sus enseñanzas falsas. San Pablo, escribiéndole a los Corintios, también les transmite un consejo muy importante en cuanto a las divisiones. Dice allí en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente
y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, y quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando nosotros examinamos el libro de 1 Corintios, Pablo le está escribiendo a una iglesia con muchos problemas. Una iglesia donde faltaba amor y les tiene que escribir acerca del amor. Una iglesia donde se había distorsionado la cena del Señor y cada uno se apresuraba y se adelantaba al otro, y lo que tenía que ser una recordación un recordatorio de una orden espiritual de Jesucristo se ha transformado en una fiesta de la carne. Pero también cuando inicia la carta, el problema principal que había entre ellos era divisiones. O sea, había quienes estaban causando herejías, quienes estaban creando herejías, quienes estaban sembrando herejías en medio del pueblo. Hacían que prevaleciera la palabra de uno sobre la de otro. Había una división, unos estaban a favor de Pablo, otros estaban a favor de Cefas, otros estaban a favor de Apolo, y los tiene que exhortar y decirle, ¿acaso está dividido Cristo? Dentro del verdadero cuerpo del Señor Jesús no existen divisiones. Dentro de la iglesia de Jesucristo no existen divisiones. Hay un solo Dios y Padre, hay un solo Salvador que es Jesucristo, y hay un solo Espíritu Santo que es aquel que en este momento es nuestro compañero fiel, nuestro ayudador, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros no podemos dividir la iglesia porque estaríamos cometiendo una herejía que es duramente juzgada por la misma palabra de Dios. Nosotros estamos mirando en la palabra de Dios acerca de lo que ocurre como resultado de seguir a aquellos que causan divisiones y que lamentablemente en este último tiempo se ha multiplicado. Pero también eso nos advierte la palabra de Dios como señal de los últimos tiempos. Y por último, para terminar esta serie de pecados, nosotros estaríamos compartiendo lo que tiene que ver con pecados del orden emocional o del alma. Y dice nuestro manual, son llamados así de orden emocional, porque todo este tipo de pecados mencionados a continuación tienen que ver con nuestras emociones y sentimientos en lo interno del corazón. Son pecados que nacen y se prolongan como consecuencia de no controlar y anular o no desalojar inmediatamente de nuestro corazón ese sentimiento negativo y perjudicial que en un momento dado quiere levantarse como una mala inclinación y sentir. Estos pecados van a traer el deterioro de la persona carnal, pero también van a incidir directamente en la vida de la persona espiritual. Por eso, para ir redondeando la clase que tiene que ver acerca de las hechicerías y las herejías, recordad que están muy presentes en el entorno que nos rodea hoy en día. Lo vas a encontrar en tus lugares de trabajo, lo vas a encontrar al alcance de tu mano a través de programas televisivos o radiales, lo vas a encontrar cuando lees el diario, lo vas a encontrar que te llega como una oferta allí en tu celular, pero contra todas esas cosas nosotros tenemos que permanecer firmes. Firmes porque la palabra de Dios las condena y firmes porque la palabra de Dios también nos enseña cuál es la consecuencia de seguir a las personas que enseñan o practicar juntamente con ellos tanto hechicerías como herejías. Permanecer en la palabra de Dios nos lleva a la vida eterna. Practicar la palabra de Dios nos lleva a estar conformes al corazón de Dios. Pero si nosotros la cambiamos para provecho personal,
Estamos cometiendo un pecado que no solo puede afectar nuestra vida, sino la de muchos que pueden ser influenciados por ese error que cometemos. La exhortación entonces es a que pongamos en práctica lo que la palabra de Dios dice allí en el libro de Oseas. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Si no querés caer en la destrucción tuya personal o de aquellos que te rodean, entonces dedícate a conocer la palabra de Dios. Por eso es que ponemos cada lunes al aire este seminario, esta enseñanza de la palabra de Dios. Cada una de las cosas que desde aquí se enseñan, podés cotejarlas con lo que la palabra de Dios dice, la Biblia enseña. No nos apartamos ni a derecha ni a izquierda de lo que la palabra de Dios enseña, porque estaríamos cometiendo este pecado del cual acabamos de hablar, la herejía. Estate atento cada vez que te hablen o te enseñen a si lo que estás escuchando es en realidad lo que la palabra de Dios dice. Estate atento cada día a examinar, a escudriñar las Escrituras como se nos manda en la propia Biblia, para que aquello que quieren enseñar tenga el respaldo de la palabra de Dios y no solamente el respaldo de la palabra de un hombre. Está muy atento, conoce la Biblia, practicala, ponela por obra, porque así vas a tener el resultado de que el Espíritu Santo de Dios va a estar cada día, afirmando tu vida, respaldando tu vida, en comunión con tu vida. Si vos no practicás la palabra de Dios, si vos te dedicás a la hechicería, a la herejía, lo más probable es que otro tipo de espíritus satánicos, demoníacos, inmundos, como los define la misma palabra de Dios, sean el respaldo que por un momento parece que todo está saliendo conforme a lo que te enseñaron a hacer, pero que, como también nos enseña San Pablo, el resultado de ello, la consecuencia de ello, es la condenación eterna. Por habernos acompañado, te damos muchas gracias. Te invitamos a que el próximo lunes, a partir de la hora 20, puedas estar nuevamente en sintonía con nosotros y seguir creciendo en esta materia, el andar del creyente. Si no podés hacerlo el próximo lunes, recordá que allí en nuestra página de YouTube o de Facebook, tú vas a poder cliquear el tema que corresponde a la clase de hoy, porque va a quedar para tu disposición en ese lugar. Muchas gracias y que Dios te bendiga. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más hermoso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más hermoso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile
la mesa no tiene que brillar. Ponerla debajo de la mesa no tiene que brillar. Ponerla debajo de la mesa no tiene que brillar. Brillará más, pero mucho más.